Hola, hola, en este nuevo tutorial de Blender crearemos este faro en estilo low poly, perfecto para ti si estás aprendiendo Blender. Vamos a modelarlo paso a paso, añadiremos materiales y le daremos un toque de iluminación genial. Si te gusta mi contenido, considera suscribirte al canal, activar la campanita y dar like para más tutoriales de Blender. Y si quieres apoyar mi trabajo, puedes hacer una donación por medio del botón de gracias o por medio de mi PayPal. En la descripción te dejo el link. Ahora sí, vamos a Blender y comencemos. Comenzamos presionando Shift A para desplegar este menú y en Mesh vamos a elegir un Mesh de círculo y en las propiedades del círculo vamos a darle un valor de 16 vértices. Entramos con Tab al modo edición, presionamos S para escalar y le damos un valor de 2. Presionamos Enter para aceptar. Con el scroll podemos acercarnos al objeto, presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje. Y vamos a extruir más o menos a esta altura, damos clic para aceptar. Presionamos A para seleccionar todas las caras del objeto. Presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude y le vamos a dar en Extrude Face Along Normals para extruir por medio de las normales. Con Shift presionado podemos suavizar el movimiento de la extrusión y vamos a extruir esto más o menos por acá. Ahora con bordes activos y con Alt presionado vamos a seleccionar este grupo de bordes y con Alt y Shift presionado seleccionamos también este grupo de bordes. Presionamos Control B para hacer un bevel y podemos presionar Shift para suavizar el movimiento del bevel. Y vamos a dejarlo por acá, damos clic para aceptar. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift A, acá en el área de Mesh, vamos a añadir un Mesh de plano. Entramos a edición y con ese vamos a escalarlo más o menos por acá. Damos clic derecho y le damos acá en subdividir y en las propiedades vamos a darle acá un valor de 50. Presionamos E para extruir y vamos a extruir esto más o menos por acá. Vamos a irnos a esta pestaña de data, vamos a añadir un nuevo vertex group y lo vamos a asignar para que todos estos vértices seleccionados se asignen en este vertex group. Con Tab regresamos al modo objeto y en el área de modificadores vamos a añadir un modificador de displays. Vamos a elegir acá en la dirección que sea en Z. Y acá en Vertex Group vamos a elegir el grupo de vértices que añadimos. Vamos a añadir una nueva textura y en las propiedades de la textura vamos a añadir una de Cloud. Regresamos al área de modificadores y con Shift presionado vamos a disminuir la intensidad. Vamos a dejarla por acá, nos acercamos un poco. Y yo creo que podríamos dejarlo por acá. De igual forma, en las propiedades de la textura podríamos modificar el tamaño. Vamos a darle, yo creo que podemos dejarlo por acá. Creo que se vería bastante bien y vamos a aplicar este modificador de displays. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con bordes activos. Vamos a seleccionar con Alt presionado este borde de acá. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, presionamos la tecla P para desplegar el menú de Separate y vamos a darle acá en selección para separar este borde copiado del objeto. Regresamos con Tab al modo objeto, seleccionamos el borde que copiamos, entramos a edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalarlo un poco. Presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje y vamos a extruir más o menos por acá. Vamos a presionar F para rellenar estos vértices. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover esto en el eje Z. Y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Ahora bien, lo que necesitamos es que este elemento del agua tenga una forma circular y que esté dentro de este objeto y para ello vamos a hacer una perforación utilizando este objeto. Este tiene que traspasar el objeto que vamos a perforar, así que para ello lo seleccionamos y vamos a añadir un modificador de Boolean.
seleccionamos el objeto que queremos perforar y en este caso vamos a utilizar la opción de Intersect, que lo que hará es crear la perforación y hará una copia del objeto perforado. Lo aplicamos y podemos eliminar este elemento y pueden notar que ya tenemos acá nuestra perforación circular del agua. Y lo que haremos es con G moverlo un poco en Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Ahora seleccionamos este objeto, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con G vamos a mover un poco en Z y con S vamos a escalar esto y lo vamos a dejar más o menos por acá. Vamos a presionar al S y le vamos a dar un poquito más de grosor. Vamos a presionar Shift para que se suavice el movimiento y vamos a dejarlo por acá. Y con S vamos a escalar esto un poco en Z, más o menos por ahí. Y con G vamos a mover en Z y lo vamos a dejar más o menos por acá. Ahora con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos todo este grupo de bordes. Con Shift D creamos una copia. Enter para aceptar. Con P desplegamos el menú de Separate. Separamos la selección. Regresamos con Tab al modo objeto. Seleccionamos este grupo de bordes que copiamos. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Vamos a irnos acá al menú de Face. Y vamos a darle acá en Grid Fill para rellenar todos estos vértices. Y con E vamos a extruir esto un poco. Y lo vamos a dejar más o menos por acá. Con vértices activos seleccionamos este vértice. Presionamos Shift S para desplegar este menú. Vamos a darle en Cursor to Selected para posicionar el cursor en ese vértice. Y con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de círculo manteniendo siempre 16 vértices. Entramos con Tab al modo edición. Presionamos S para escalar y vamos a escalar más o menos por acá. Y ahora con E vamos a extruir en el eje Z. Y vamos a extruir esto más o menos por acá. Presionamos E para extruir y S para escalar y vamos a extruir y escalar por acá. Con E nuevamente extruimos pero en el eje Z y vamos a dejarlo más o menos por acá y con E extruimos en S nuevamente y vamos a dejarlo por acá. Con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos estos bordes y de igual forma con Alt y Shift presionado seleccionamos el de acá abajo y con Control B vamos a hacer un bevel y lo vamos a dejar más o menos por acá. Ahora con Alt presionado seleccionamos estos bordes y con Shift D creamos una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos al modo objeto, seleccionamos el grupo de bordes que copiamos, entramos al modo edición, activamos vértices y con A seleccionamos todo, nos alejamos un poco. Presionamos E para extruir en el eje Z y vamos a extruir y vamos a dejar esto más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Y con S vamos a escalar esto un poco. Yo creo que por acá estaría bien. Presionamos nuevamente Shift D para crear una copia. Enter para aceptar. Vamos a separarlo. Regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto que separamos. Entramos a edición. Con A seleccionamos todo. Y vamos a presionar E para extruir en el eje Z. Vamos a extruir más o menos por acá. Presionamos E para extruir y S para escalar. Más o menos acá. Extruimos en Z. Aceptamos. Escalamos. Más o menos por acá. Extruimos y escalamos. Extruimos en Z. Extruimos y escalamos. Y vamos a dejar esto por acá. Ahora con caras activas seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra cara. Y presionando Control y Shift y la tecla más vamos a ir añadiendo la selección en estas caras. Presionamos Shift D para crear una copia.
Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con bordes activos vamos a seleccionar también este grupo de bordes. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección y con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos estos objetos, entramos a edición, con A seleccionamos todo, presionamos al E y vamos a darle en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera, más o menos por acá. Regresamos con Tab al modo objeto, seleccionamos este grupo de bordes, entramos al modo edición, activamos vértices y con A seleccionamos todo. Presionamos E para extruir en el eje Z y vamos a extruir esto más o menos por acá. Vamos a crear otra copia con Shift D, Enter para aceptar y con P separamos la selección, regresamos a objeto y seleccionamos el grupo de bordes que copiamos. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Presionamos E para extruir y S para escalar y vamos a escalarlo más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y con E extruimos en el eje Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Ahora con Alt presionado vamos a seleccionar estos bordes y con Alt y Shift también estos de acá y con S vamos a escalar esto un poco más. Ahora seleccionamos este grupo de bordes, Shift S para desplegar este menú, Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Regresamos al modo objeto y vamos a añadir un mesh de círculo, pero en este caso le daremos 8 vértices. Entramos a edición, escalamos más o menos por acá y con E vamos a extruir en Z y vamos a posicionarlo por acá. Con A seleccionamos todo, presionamos I para hacer un inset y para que sea en las caras separadas vamos a presionar I nuevamente y vamos a modificar este inset más o menos por acá. Ahora presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro. Activamos esta opción de Offset Even para que nos queden rectos nuestra extrusión. Y ahora con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos este grupo de bordes. Presionamos Shift S, Cursor to Selected y regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A, añadimos un mesh de círculo. En este caso con 16 vértices. Entramos a edición, activamos vértices, escalamos más o menos acá. Vamos a irnos acá a Face, vamos a darle en Grid Fill y con E vamos a extruir esto en Z, más o menos por acá. Seleccionamos este vértice, presionamos Shift S, le damos en Cursor to Selected, con Tab regresamos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un mesh de UV esfera y vamos a darle acá en segmentos 16. Presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Entramos al modo edición y con Shift Z entramos al wireframe. Seleccionamos todos estos vértices. Presionamos suprimir y le damos en delete vértices. Y ahora con A vamos a seleccionar todo y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Con Shift Z regresamos al modo sólido. Ahora nos desplazamos hacia la parte superior, seleccionamos este vértice, le damos a la tecla suprimir y le damos en delete vértices. Ahora con Alt presionado seleccionamos este grupo de vértices y con E vamos a extruir en Z, más o menos por acá. Ahora extruimos y escalamos, más o menos acá, extruimos en el eje Z, más o menos acá. Extruimos y escalamos, más o menos por acá. Y ahora extruimos en el eje Z. Vamos a irnos acá a Face y le damos acá en Grid Fill. Seleccionamos bordes y con Alt presionado seleccionamos este grupo de bordes. Y con Control B vamos a hacer un bevel. Y vamos a añadirle unos 3 segmentos. Vamos a dejarlo por acá. Seleccionamos con Alt también este grupo de bordes, con Control B vamos a hacer un bevel, en este caso de un segmento. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos esto y de igual forma vamos a seleccionar
con Alt presionado y Shift todos estos bordes de acá. Vamos a seleccionar también estos de acá y estos de acá. Y con Control V vamos a hacer un bevel de un segmento, más o menos por acá. Y vamos a repetir el proceso en todos estos elementos también de acá. Creamos un bevel. Acá también vamos a crear un bevel. Control V. Y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora vamos a seleccionar esto de acá, vamos a entrar al modo edición y con Alt vamos a seleccionar todo este grupo de bordes. Vamos a presionar 1 para irnos a la vista frontal y con S vamos a escalar esto y vamos a presionar Shift y vamos a escalar esto un poquito y yo creo que ahí se ve bastante bien. Vamos a presionar 1 nuevamente, entramos al modo edición con bordes activos, seleccionamos este borde. Con Shift S desplegamos este menú, vamos a darle en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro de este borde. Regresamos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un mesh de círculo con 16 vértices. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje, le damos un valor de 90 grados. Entramos al modo edición y con vértices activos. Vamos a presionar Shift Z para entrar al wireframe. Seleccionamos estos vértices. Vamos a darle suprimir y le damos en delete vértices. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto. Y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Y con G vamos a mover en el eje Z más o menos acá. Seleccionamos estos vértices y con E vamos a extruir en Z y vamos a dejar esto más o menos por acá. Quizás vamos a moverlo mejor en Z y vamos a dejarlo por acá. Yo creo que ahí estaría bien. Con Shift Z regresamos al modo sólido. Con A seleccionamos todo, presionamos E para extruir en el eje Y. Vamos a extruir por acá. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover en el eje Y. Y vamos a introducir esto por acá. Con Alt presionado vamos a seleccionar todo esto y con G movemos en Y. Más o menos por acá. Con A seleccionamos todo. Presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude. Vamos a darle en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro. Más o menos por acá. Activamos Offset Even. Presionamos Shift Z para entrar al wireframe. Seleccionamos estos vértices de abajo. Con Shift D creamos una copia. Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos al modo sólido y al modo objeto. Seleccionamos estos elementos que copiamos. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Y con E vamos a extruir en Z más o menos por acá. Presionamos A para seleccionar todo y con S vamos a escalar en el eje X, más o menos acá. Con caras activas seleccionamos esta cara y con E vamos a extruir esto más o menos acá. Con bordes activos seleccionamos este borde y con G movemos en Z. Y quizás vamos a seleccionar este elemento, entramos a edición, vamos a escalar un poquito en el eje, vamos a escalar de forma general. Seleccionamos nuevamente esto de acá y vamos a añadirle un modificador de bevel. Con Shift presionado vamos a disminuir el amount y vamos a dejarlo por acá. Creo que estaría bastante bien. De igual forma, a esto vamos a añadirle un modificador de bevel. Vamos a disminuir el amount. Y yo creo que ahí estaría bien. Seleccionamos este elemento. Vamos a añadir un modificador de mirror. Y como ya tenemos activo el eje X, vamos a dejarlo de esta manera. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con Control R vamos a crear un loop. Damos clic para aceptar y lo desplazamos hacia esta parte de acá. Creamos otro, lo desplazamos hacia acá.
Ahora con caras activas seleccionamos con Shift presionado estas dos caras y con E vamos a extruir hacia adentro, más o menos por acá. Ahora con vértices activos seleccionamos este vértice y con Shift este de acá y con G vamos a mover en Z estos vértices. Volvemos al modo objeto, seleccionamos este elemento, entramos al modo edición. Con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos, eliminamos los modificadores, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir más o menos por acá. Seleccionamos esta cara y con G vamos a mover esto en Z, más o menos acá. Regresamos al modo objeto. Presionamos Shift D para crear una copia. La movemos en el eje Y, más o menos por acá. Entramos a edición. Y con G vamos a mover esta cara en el eje Z, más o menos acá. Seleccionamos esta y con G la movemos en el eje Y y la vamos a posicionar por acá. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a copiar este modificador de bevel de este objeto. Para ello presionamos Shift, seleccionamos ambos elementos y por último seleccionamos el que tiene el modificador de bevel. Presionamos Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y vamos a darle acá en copiar modificadores y ya tenemos el modificador de bevel añadido a estos elementos. Solo tendríamos que eliminar el modificador de Mirror y ya tenemos listo esto acá. Ahora vamos a entrar al modo edición y con caras activas ya tenemos esta cara seleccionada. Vamos a presionar Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Regresamos al modo objeto, seleccionamos la cara que copiamos, eliminamos el modificador de bevel y rotamos en X 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y con G vamos a mover esto más o menos por acá. Entramos al modo edición. Vamos a seleccionar bordes. Seleccionamos este borde y con G movemos esto en Z. De igual manera, este borde lo movemos en Z. Con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar en X. Y con G vamos a mover en Y, más o menos por acá. Presionamos Control R para crear un loop y con el scroll vamos a añadir dos segmentos más. Damos doble clic para aceptar y vamos a seleccionar, activar caras. Con Shift presionado seleccionamos estas caras. Vamos a darle a la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Con Control R vamos a crear un loop y vamos a añadir otro segmento más. Damos doble clic y vamos a añadir también un loop en el centro. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir en el eje Y que ya está activo y vamos a dejar esto más o menos por acá. Con A seleccionamos todo. Vamos a presionar 1 para ir a la vista frontal y con Shift D vamos a crear una copia. La movemos en el eje X y la vamos a posicionar más o menos por acá. Presionamos Shift R para generar otra copia y Shift R para generar otra copia más. Con Tab regresamos al modo objeto y con G vamos a mover esto en X para centrarlo más o menos por acá. Y entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Vamos a darle acá en Mesh. Vamos a darle en transformar. Y vamos a activar esta opción llamada Randomize para crear este efecto. Y con Shift presionado vamos a mover el Amount. Y vamos a mover esto un poco, más o menos por acá. Creo que estaría bien. Con 1 nos vamos nuevamente a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe. Activamos vértices. Vamos a seleccionar estos vértices de acá. Y con G vamos a moverlos en Z. También estos de acá. Con G movemos en Z. Y con G movemos esto en Z. Volvemos al modo sólido.
Con caras activas, vamos a seleccionar esta cara, presionamos Shift S, le damos en Cursor to Selected y con Tab regresamos al modo objeto y vamos a añadirle a esto un modificador de bevel. Vamos a mover un poquito el amount, más o menos por acá. Yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de círculo con 16 vértices. Entramos al modo edición, con S vamos a escalar. Rotamos en X 90 grados. Escalamos más o menos por acá. Activamos vértices. Presionamos, en este caso, E para extruir en el eje Y. Más o menos por acá. Presionamos nuevamente E para extruir y S para escalar. Más o menos acá. Extruimos nuevamente en el eje Y. Más o menos ahí. Y vamos a presionar E para extruir y S para escalar. Más o menos por acá. Luego vamos a irnos a Face. Le damos en Grid Fill. Y con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos este grupo de bordes. Y con Control B vamos a crear un bevel. Y haremos lo mismo en esta parte de acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo y vamos a escalarlo un poco más. Y con G vamos a moverlo en Z. Más o menos por acá. Y lo movemos un poquito en X. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora con 1 nos vamos a la vista frontal, vamos a seleccionar este objeto, con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Z, más o menos por acá, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalarla, más o menos por acá. Con G vamos a mover esto en Y y lo vamos a ubicar por acá. Con caras activas seleccionamos esta cara. Y vamos a seleccionar esta de acá, presionamos Shift S, vamos a darle en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro y regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de plano, entramos al modo edición y con S vamos a escalarlo en Y, más o menos acá. Con G vamos a mover esto en Y, lo vamos a ubicar por acá y escalamos en X, más o menos acá. Vamos a extruir en el eje Z que está activo. Más o menos acá. Con caras activas seleccionamos esta cara. Y con G movemos en el eje. Vamos a mover acá en el eje Y. Más o menos acá. Con A seleccionamos todo. Presionamos Shift D para crear una copia. La movemos en el eje Z. Más o menos por acá. Seleccionamos esta cara. Y con G vamos a mover esto en el eje Y, más o menos ahí. Regresamos al modo objeto. Vamos a añadir un modificador de bevel. Vamos a disminuir el amount y vamos a dejarlo más o menos por acá. Creo que estaría bien. Ahora seleccionamos este objeto. Entramos al modo edición. Activamos bordes. Presionamos Alt para seleccionar este grupo de bordes. Presionamos Shift D para crear una copia. Enter para aceptar, separamos la selección, regresamos al modo objeto, seleccionamos estos bordes copiados, vamos a eliminar temporalmente el modificador de bevel, entramos al modo edición, activamos vértices, con A seleccionamos todo y con E extruimos en Y, más o menos por acá. Ahora bien, hay una cosa que tenemos que verificar. Vamos a desplegar esta pestaña. Vamos a darle acá donde dice Face Orientation. Y vamos a ver cómo están las normales de nuestra escena. En este caso, todo lo que está en azul está de forma correcta. Pero esta parte que está en rojo significa que las normales están apuntando hacia una dirección incorrecta. Y hay que resolverlo para que a la hora de aplicar algún modificador esto no nos dé problema. Así que lo que podemos hacer es con Tab regresar al modo objeto. Podemos seleccionar todos los elementos que tienen las normales de forma inadecuada. Entrar al modo edición. Seleccionar todo con A.
presionar Shift N y con eso podemos recalcular las normales y ahora sí están de forma correcta. Vamos a hacerlo también en estos elementos. Entramos al modo edición, seleccionamos todo, Shift N, regresamos al modo objeto y en el caso de este elemento vamos a entrar al modo edición, con A seleccionamos todo, vamos a presionar al E para desplegar el menú de Extrude y vamos a darle en Extrude Face Along Normals. Vamos a extruir más o menos por acá, presionamos A para seleccionar todo, Shift N para recalcular las normales, regresamos al modo objeto y vamos a desactivar esta opción de Face Orientation. Y si ustedes quieren tener un poco más de información sobre por qué tenemos que recalcular las normales o aplicar escala en nuestros objetos, en la descripción del video les he dejado un enlace a un video que tengo donde explico a mayor profundidad este tema para que puedan consultarlo. Ahora con G vamos a mover esto en el eje Y, más o menos por acá. Entramos al modo edición con caras activas. Seleccionamos estas caras, vamos a realizar una copia. Las separamos, entramos a estas caras copiadas, seleccionamos ambas caras, vamos a dar clic derecho, le damos en Bridge Face para unirlas, seleccionamos esta cara y vamos a moverla en Z, más o menos acá. De igual forma, esta cara con G la vamos a mover en el eje Y. Con control R vamos a crear un loop en el centro y luego con control B haremos un bevel, más o menos acá. Activamos cara, seleccionamos esta cara y con E extruimos en Z, más o menos acá. Creamos otro loop, hacemos un bevel, con caras activas seleccionamos esta cara y con Shift esta de acá. Presionamos E para extruir y damos clic para aceptar y luego con S vamos a escalar en X, más o menos por acá. Ahora seleccionamos estas tres caras. Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, separamos, seleccionamos la cara copiada, activo bordes, selecciono estos bordes, le voy a dar a la tecla suprimir y le doy en disolver edge, selecciono este borde de acá y con G lo muevo en el eje Z, más o menos acá. Con A seleccionamos todo, con E vamos a extruir un poco. Regresamos al modo objeto y con G movemos en Y y lo ubicamos más o menos por acá. Seleccionamos este objeto, entramos a edición con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos este borde. Control B para hacer un pequeño bevel. Y a este de acá vamos a añadirle un modificador de bevel. Vamos a disminuir el amount y lo vamos a dejar más o menos por ahí. Creo que estaría bastante bien. Y veamos. Vamos a seleccionar este elemento, entramos al modo edición, con 7 nos vamos a la vista top, con vértices activos, seleccionamos este vértice y vamos a presionar, veamos, sería este de acá, perdón, vamos a presionar Shift S, le damos en Cursor to Selected, regresamos al modo objeto, vamos a añadir un mesh de círculo con 8 vértices, entramos a edición, con S vamos a escalar. Con 7 vamos a la vista top, escalamos, con G movemos en Y, más o menos por acá, vamos a escalar un poco más, yo creo que ahí estaría bien, presionamos E para extruir en el eje Z y vamos a ponerlo por acá, presionamos E para extruir y S para escalar y luego extruimos en el eje Z, más o menos por acá. Presionamos acá en Face, vamos a irnos y le damos en Grid Fill para cerrar esto. Regresamos al modo objeto y ahora vamos a seleccionar esto de acá. Entramos a edición con bordes activos. Presionamos Alt y vamos a seleccionar todo este grupo de bordes. Shift D para crear una copia. Separamos. Seleccionamos el borde que copiamos. Con 7 nos vamos a la vista top. Y con S vamos a escalarlo, más o menos por acá. Entramos al modo edición. Con vértices activos, seleccionamos todo con A. Presionamos E para extruir y S para escalar. Y lo vamos a escalar más o menos por acá. Ahora con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir un poco. Seleccionamos todo con A.
Con 1 nos vamos a la vista frontal, con Shift Z al wireframe y con G vamos a mover esto en Z y lo vamos a ubicar por acá. Volvemos al modo sólido y regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto de acá y vamos a presionar Shift S. Le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro, pero noto que lo está poniendo en esta parte de acá y es porque el punto de origen del objeto está hasta acá abajo. Vamos a resolverlo dándole clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, y ahora sí el punto de origen está en el centro de este objeto. Presionamos nuevamente Shift S, le damos en Cursor to Selected, seleccionamos este elemento, vamos a mover el punto de origen también, Set clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, para que esté en el centro del objeto. Y vamos a desplegar esta pestaña, vamos a darle acá en 3D Cursor y seleccionamos acá el 3D Cursor para que a la hora de copiar y rotar este elemento sea a través del 3D Cursor. Así que vamos a crear con Shift D una copia y sin dar Enter vamos a presionar R para rotar, Z para hacerlo en ese eje. Vamos a darle un valor de 45 grados, presionamos Enter para aceptar. Y ahora vamos a presionar Shift R para que automáticamente se repita el proceso y así se generen estas copias en toda esta parte de acá de nuestro faro. Ahora bien, hemos terminado de modelar el faro y vamos a ordenar un poco la escena ya que todo está en esta colección general. Así que vamos a seleccionar esto de acá, vamos a presionar M para añadir esto a una nueva colección a la cual llamaremos base. Seleccionamos el agua, M, para añadir a una nueva colección. Lo llamaremos agua. Vamos a seleccionar todos los elementos de la puerta. Voy a presionar G para mover y verificar que esté todo seleccionado. Y doy clic derecho para cancelar la operación, M. Nueva colección. Voy a llamarlo puerta. Y haré lo mismo con la ventana. Selecciono todos los elementos de la ventana. Voy a mover M, ventana, y voy a minimizar estas colecciones. Voy a ocultar temporalmente estas de acá y con A voy a seleccionar todo esto y lo llevaremos a una colección que llamaremos faro. Y ahora activo nuevamente todas estas colecciones y ya tenemos acá ordenado los elementos de nuestra escena en sus diferentes colecciones. Bien, ahora añadiremos algunas rocas para posicionarlas en algunas áreas del agua y para ello vamos a utilizar unas herramientas que vienen dentro de Blender, que es un generador de rocas, y para activarlo vamos a ir a Edit, a Preferencias y acá en el área de Add-ons pueden buscar uno llamado Mesh y sería este de acá que se llama Extra Mesh Objetos. Lo activan y si en un dado caso no les aparece en el área de Add-ons, tienen que irse a Jet Extensions y acá buscarlo en el área de Search para que puedan instalarlo en dado caso que no venga instalado. Ahora, ya que está activo, vamos con Shift y clic derecho a posicionar por acá el cursor. Voy a deseleccionar todo esto y con Shift A desplegamos el menú de Add y en el área de Mesh pueden notar que acá está un generador de rocas. Vamos a dar clic acá para activarlo y así de esta forma generar una roca. Acá dentro del add-on tenemos algunas características muy buenas. Por ejemplo, tenemos acá el número de rocas que queremos implementar. También tenemos acá la escala que podemos modificar. También podemos modificar la deformación, el roughness, el nivel de detalle. También acá hay algunos presets que podemos utilizar para generar diferentes elementos dentro de este add-on. En este caso, como es una escena low poly, vamos a bajar el nivel de detalle a 1, de igual forma acá. Y vamos a darle clic derecho, le damos Shade Flat y podemos notar que ahora tenemos una roca low poly. Podemos añadir otra roca más. En este caso podemos modificar, acá veamos, vamos a modificar un poco la deformación, más o menos por acá.
Podemos modificar esto también. Y podemos ir haciendo diferentes variaciones de nuestra roca. Y vamos a darle clic derecho, Shade Flat. Ahora bien, un detalle importante es que si notan, esta roca tiene todos estos modificadores y necesitamos aplicarlos para que a la hora de escalar nuestra roca no tengamos ningún problema. Por ejemplo, si entramos al modo edición y escalamos, al regresar al modo objeto, esto se distorsiona un poco y no mantiene la forma que nosotros hemos elegido para nuestra roca. Así que para resolver este problema, vamos a dar clic derecho, convertir en Mesh y ahora sí, si entramos al modo edición podemos escalarlo, incluso podemos hacerlo en el modo objeto, pero recuerden que si lo hacen en el modo objeto, luego que tengan ya el tamaño definido, tienen que presionar control A y aplicar la escala. De igual forma, pueden presionar R 2 veces para que esto rote de manera proporcional. Podemos activar acá el media point para que funcione de mejor manera y pueden rotarlo de esta forma con G, mover en y presionar Shift Z para mover en X y en Y y de esta forma ir posicionando las rocas donde ustedes crean oportuno. Selecciono esta roca, la convierto en Mesh, escalo, la voy a posicionar por acá, voy a rotar un poco. Más o menos por acá, voy a escalar un poco más, control A, aplico escala, voy a seleccionar ambos elementos de las rocas y voy a añadirlo a una colección nueva llamada rocas. Ahora bien, para continuar voy a hacer una pequeña pausa para añadir diferentes rocas en la escena. Eso lo van a hacer cada uno de ustedes. Pueden añadir más rocas, darles las formas que ustedes quieran y pues distribuirlas en la escena de la manera que ustedes quieran. Así que voy a hacer una pausa y regreso ya con la escena terminada para luego comenzar a añadir materiales. Bien, he terminado de añadir las rocas a la escena y ahora estamos listos para comenzar a trabajar los materiales y la iluminación. Y para ello vamos a irnos a esta pestaña que tenemos acá de el visor de materiales. Vamos a desplegar esta pestaña y en rotación pondremos 180 grados para poder visualizar de mejor manera nuestro modelo. Seleccionamos esta parte de nuestro modelo y vamos a añadir acá en la pestaña de materiales un nuevo material. Llamaremos a este material base y acá en base color voy a seleccionar este código de color, voy a presionar control V para pegar el código de color que pondremos en este objeto. Voy a estarles dando los códigos de color y pueden hacer una pequeña pausa. Voy a esperar unos segundos para que hagan la pausa, copien el código de color y lo peguen. Ok, ya que tenemos el código de color asignado, le damos Enter para aceptar. Ahora bien, un detalle que quiero mencionar es que cuando realizamos una escena 3D, una de las cosas que a veces toma un poco de trabajo realizar y tiempo es el hecho de elegir una paleta de colores adecuadas, elegir también colores adecuados para la iluminación, elegir el tipo de iluminación correcta y pues eso prácticamente es de ir probando y probando. Para los tutoriales que yo realizo en mi canal, pues ya les doy las paletas de colores que yo utilizo a fin de acortar el tiempo del tutorial y tener que estar buscando las configuraciones adecuadas o los tonos adecuados. Así que lo simplifico de esa forma, pero ustedes pueden variar estos colores que yo les estoy dando, estos materiales, para que pues de igual forma ustedes puedan ir haciendo sus propias variaciones en cuanto a la escena. También pueden hacer algunos ajustes, como por ejemplo añadirle metálico o añadirle un poco más de roughness si quieren que esto se vea más mate o disminuirlo para que sea más brillante. En este caso voy a darle un valor de 0.3 para que tenga un poquito de brillo. Ahora vamos a seleccionar esta parte del agua. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos agua y vamos a añadirle este código de color. Presionamos Enter para aceptar y ya más adelante le haremos una configuración al agua para que tenga un bonito brillo. Seleccionamos este elemento
Y con Shift presionado seleccionamos también este elemento y por último seleccionamos este que tiene el material. Presionamos Control L y le damos acá en Link Material para asignar el mismo material. Seleccionamos este objeto y vamos a crear una copia de este material, el cual llamaremos base 2. Y vamos a desplegar esto y solo vamos a oscurecerlo un poquito para que se vea una pequeña diferencia. Seleccionamos este objeto, vamos a añadir un nuevo material, vamos a llamarlo faro 1 y le asignamos el siguiente código de color. Presionamos Enter para aceptar y vamos a darle un roughness de 0.3. Ahora seleccionamos este objeto y con Shift presionado, este de acá, seleccionamos este, Control L, Link Materials. Ahora seleccionamos este de acá, añadimos un nuevo material, al cual llamaremos faro 2. Le asignamos el siguiente código de color. Presionamos Enter para aceptar y un roughness de 0.3. Y vamos a seleccionar todos estos elementos. Este de acá, Control L, Link Materials. Ahora seleccionamos esto de acá. Y de igual forma, esto de acá, Control L, Link Materials. Seleccionamos esto. Añadimos un nuevo material. Lo llamaremos faro 3 y le aplicamos el siguiente código de color. Presionamos Enter para aceptar y siempre el roughness de 0.3 y vamos a seleccionar estos elementos de acá. Seleccionamos todo esto. Esto de acá. También esto de acá. Seleccionamos aquí Control L, Link Materials. Seleccionamos también este elemento de la puerta, esto de acá, esto de acá, esto de acá, Control L, Link Materials, seleccionamos esto de acá, Control L y acá, Link Materials, seleccionamos este objeto, añadimos un nuevo material, al cual llamaremos puerta, le asignamos el siguiente código de color. Presionamos Enter para aceptar y de igual forma acá un roughness de 0.3. Seleccionamos este objeto, esto de acá, también esto de acá, Control L, Link Materials y vamos a seleccionar esto también y seleccionamos esto de acá, Control L, Link Materials y ahora seleccionamos esta roca, vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos rocas. Y le asignamos el siguiente código de color. Presionamos Enter para aceptar y ahora vamos a dar clic derecho sobre la colección de rocas. Le damos en seleccionar objetos y con Shift presionado vamos a seleccionar esto de acá. Y se me olvidó poner otras rocas en la colección de rocas. Estas de acá las voy a ubicar con M en rocas y por último con Shift voy a seleccionar el que tiene el material, Control L y le doy en Link Materials. Bien, ya que hemos terminado de añadir los materiales a la escena, vamos a comenzar a trabajar la iluminación. Presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro y nos vamos a ir a la vista del render. Acá en esta pestaña vamos a trabajar por el momento en Eevee, luego vamos a pasar a Cycles, pero vamos a activar el Ray Tracing para poder visualizar de mejor manera el resultado de nuestro render. Vamos a presionar Shift A. Y vamos a añadir en este caso una luz. Vamos a añadir una luz de sol. Presionamos R para rotar un poco esta luz. Y la vamos a dejar acá en esta dirección. Y acá en las propiedades de la luz vamos a cambiar el color. Vamos a asignarle este código de color. Presionamos Enter para aceptar. Voy a desplegar un poco esta pestaña. Y acá vamos a elegir el Shader Editor y en Object vamos a posicionarnos en el mundo. Nos acercamos con el scroll. Acá en el nodo de Background vamos a cambiar el color para que nuestro entorno general tenga un tono diferente. Pueden copiar este código. Presionamos Enter para aceptar y en intensidad me voy a acercar un poco por si no pudieron ver el código. Acá está.
Y en intensidad vamos a darle un valor de 1.25. Presionamos M y añadiremos esta luz a una nueva colección llamada luces. Seleccionamos este objeto, presionamos punto para acercarnos. Ahora bien, necesitamos añadir un material extra a este objeto y eso solo podemos hacerlo en el modo edición. Así que entramos a edición, con caras activas seleccionamos esta cara y con Shift seleccionamos esta otra. Ahora con Control Shift vamos a presionar la tecla más para ir seleccionando todas estas caras similares y vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos emisión. Lo asignamos, presionamos Tab para ir al modo objeto y acá en Surface vamos a elegir este llamado emisión para que así este material proyecte luz. En el color le asignamos este código de color. Presionamos Enter para aceptar y en la intensidad le daremos un valor de 15. Y como pueden notar, ya se está generando una bonita luz y vamos a aplicarle este mismo material a este objeto de la ventana. Vamos a ponerle acá emisión y ahora con Shift presionado vamos a seleccionar todos los elementos de la ventana y presionamos Control J para unir todos estos elementos. Vamos a dar clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, nos posicionamos en la vista sólida. Vamos a seleccionar esto, o más bien esto de acá, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, presionamos Shift S, le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro, seleccionamos esto, vamos a desplegar esta pestaña, presionamos acá en 3D Cursor, vamos a presionar Shift D para crear una copia, R para rotar y Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar y con Shift R repetimos el proceso hasta posicionar otra ventana en esta parte de acá. Ahora con Shift presionado seleccionamos estas ventanas, presionamos 1 para irnos a la vista frontal. Con G vamos a mover esto un poquito en Z. Y con Shift D creamos una copia, la movemos en Z y con S vamos a escalar esto más o menos acá. Con G movemos un poquito más en Z y con Control A aplicamos escala y ya tenemos acá ubicadas nuestras ventanas. Vamos a ir nuevamente al visor del render y yo creo que esto se está viendo muy bien. Ahora con Shift y clic derecho vamos a posicionar por acá el cursor. Y con Shift A vamos a añadir una luz de punto. Presionamos M y vamos a añadir esto a la colección de luces. Y acá en color vamos a ponerle este código de color. Presionamos Enter para aceptar. Acá en el Power vamos a darle un valor de 350. Y el radio lo vamos a aumentar y le daremos un valor de 0.58. Y con G vamos a mover esto por acá. Podemos presionar G y Shift Z para mover en el eje X y en el eje Y. E ir posicionando esto. Podemos dejarlo por acá. Con Shift D vamos a crear otra copia. Presionamos Shift Z para mover. Y este lo vamos a ubicar en esta parte de atrás. Y le vamos a dar el siguiente código de color. Presionamos Enter para aceptar y vamos a presionar Shift C para posicionar el cursor en el centro y yo creo que es momento de añadir la cámara a nuestra escena para así ir ubicando las luces. Vamos a presionar Shift A, vamos a seleccionar cámara, vamos a presionar M, vamos a añadir esto a una nueva colección que llamaremos cámara. Vamos a darle en crear y vamos a presionar 0 para entrar a la cámara y acá en las propiedades del output vamos a poner en resolución en X 1600 y en Y 1200. Presionamos N para desplegar esta pestaña y acá en View vamos a presionar el Camera to View para que así a la hora de mover el scroll pues vamos a mover la cámara o si damos clic en el scroll y movemos, pues estamos rotando la cámara y no la escena. Así que vamos a posicionar esto con control y el scroll presionado. Podemos acercar y alejar. Con shift y el scroll presionado podemos panear. Así que vamos a ubicar
nuestra escena de una forma que nos agrade. Vamos a posicionarla por acá. Si tienen un poquito de problemas a la hora de rotar, pueden seleccionar, digamos, esto, que es la parte central, presionar punto, y ahora se alejan un poco y tendrán una mejor rotación. Así que voy a posicionar esto más o menos por acá. Yo creo que por ahí estaría bien. Y ya que tenemos ajustada nuestra cámara, vamos a desactivar el Camera to View para que así a la hora de mover nos movamos en la escena y no en la cámara. Presionamos 0 para entrar nuevamente en la cámara y seleccionamos esta luz. Presionamos G y Shift Z para mover esta luz y la vamos a ubicar más o menos por acá atrás, y con G voy a moverla un poquito en Z. Y yo creo que por acá estaría bien. Voy a presionar Shift D para crear otra copia y Shift Z para moverla. Y en este caso voy a ubicarla más o menos por acá. Y cambiaremos el código de color de esta luz. Le asignamos este código. Presionamos Enter para aceptar. Y con G voy a mover un poquito esto en Z. Y yo creo que ahí estaría bien. Ahora vamos a presionar Shift C para posicionar nuevamente el cursor en el centro. Y vamos a presionar Shift A. Vamos a añadir un mesh de plano. Presionamos M y en una nueva colección vamos a llamar a este plano fondo. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo. Vamos a presionar 0 para entrar a la cámara y con S vamos a escalar. Este plano no me está dejando escalar. Acá está, presionamos A para seleccionar. Ahora sí, voy a escalarlo más o menos por acá y con G voy a mover y presionar Shift Z para mover en el eje X y en el eje Y, y voy a escalarlo nuevamente. Y yo creo que por acá estaría bien. Regresamos al modo objeto. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal y con Shift Z al wireframe para verificar que esto esté justamente en la parte inferior de este objeto. Y está muy bien. Presionamos 0 nuevamente para ir a la cámara. Con Shift Z entramos a la vista sólida y vamos a desplegar esta pestaña. Acá vamos a posicionarnos en objeto. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos fondo. Vamos a mover un poco esto. Ahora lo que haremos es añadir un degradado en nuestro fondo, así que para ello vamos a presionar Shift A y en Search vamos a buscar un nodo llamado Texture Coordinate. Lo posicionamos acá. Luego con Shift A vamos a buscar uno llamado Mapping. También vamos a buscar uno llamado Gradient Texture. Y por último vamos a buscar uno llamado Color Ramp. Vamos a conectar este de acá de generado con vector. El vector con el vector del gradient. El color lo vinculamos con el fag del color ramp. Y el color del color ramp con el base color. Vamos a mover un poco estos valores del color ramp. En este caso vamos a seleccionar el negro y lo vamos a desplazar más o menos por acá. Pueden notar cómo en esta parte de acá se está notando este color negro. Vamos a asignarle un color diferente. Sería este código de color. Presionamos Enter para aceptar. Y a este color secundario vamos a asignarle este código de color. Enter para aceptar. Y lo vamos a desplazar un poco hacia acá. De igual forma vamos a mover un poquito la rotación de este degradado en el eje Z. Vamos a moverlo en menos. O quizás lo vamos a hacer un poco hacia acá. Y lo que podemos hacer también es seleccionar el fondo, presionar R y rotar en el eje Z. Y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Podemos también mover esto un poquito más. Y yo creo que ahí se vería bastante bien.
Y bien, ya que tenemos nuestro fondo y la mayoría de las luces agregadas, vamos a pasarnos al motor de Cycles para poder visualizar de mejor forma cómo nos quedará el resultado final. Así que nos posicionamos en el motor de Cycles y en este caso voy a elegir que el render sea por medio de la tarjeta gráfica. Vamos a activar acá el denoising para que a la hora de movernos esto se cargue un poco más rápido. Y quizás voy a modificar un poco esto para que se difumine un poco más la transición entre ambos colores. Y también podemos irnos acá al final y acá en Color Management podemos modificar algunas cosas relacionadas al color y a la intensidad o al tono y saturación o al contraste. Podemos darle acá un medium high contrast y pueden notar pues que esto ya se ve mucho mejor. De igual forma, esta luz voy a moverla un poco, ya que quiero que genere esta luz en esta parte de acá. Y ahora, para ir culminando la iluminación, vamos a irnos a esta parte de acá. Y como tenemos el cursor en el centro, veamos, no, haremos algo. Voy a seleccionar esta parte de la puerta, voy a presionar H para ocultarlo. Y con Shift y clic derecho vamos a posicionar por acá el cursor y con Shift A vamos a seleccionar una luz de punto. Con G vamos a moverla un poco para que se note la iluminación. Podríamos darle a esta luz el siguiente código de color. Y podríamos darle un power de 50. Y vamos a buscar acá la puerta, acá está. Vamos a activar esto. Con 0 nos vamos a ir a la vista de la cámara. Y con G voy a mover un poco esta luz. La voy a mover también en Y. Y vamos a dejarla más o menos por acá. Me gusta este efecto que se está generando acá. Incluso podríamos moverla en X y veamos cómo se ve mejor esto. Sí, yo creo que ahí se ve bastante bien el efecto de la luz dentro del faro. Y bien, ya tenemos lista la iluminación. Presionamos M y vamos a añadir esta luz a la colección de luces. Y ahora solo falta hacer unos detalles en el agua. Vamos a seleccionar este objeto del agua. En este caso vamos a darle un roughness de 0. Seleccionamos este nodo y con G vamos a moverlo. Presionamos Shift A y vamos a añadir un Mix Shader. Vamos a soltarlo acá para vincular este Príncipe BSDF y lo vinculamos aquí al primer shader y luego vamos a buscar un nodo llamado Transparent y lo vamos a vincular a este segundo para darle un poquito de transparencia a nuestra agua. Y en este caso voy a disminuir esto de acá. Y ahí dependerá cuánta transparencia quieran ponerle ustedes a su material de agua. Ahora bien, ya que tenemos lista nuestra escena, estamos listos para lanzar nuestro primer render y solo haremos una pequeña configuración. Acá en las propiedades del render, acá en el máximo de samples, vamos a ponerle 128, creo que estaría bien. Eso depende del tipo de hardware que ustedes tengan, pero para este tutorial, para aquellos que no tengan un hardware muy eficiente, vamos a dejarlo en 128 y no se va a ver nada mal el resultado. Vamos a irnos al visor sólido y vamos a presionar F12 para realizar nuestro primer render. Presionamos F12. Bien, hemos terminado de realizar el render de nuestro faro y me gusta muchísimo el resultado. Creo que esto se ve bastante bien. Solo resta hacer algunos ajustes en el área de composición. No vamos a cerrar este visor de render. Nos vamos a ir a nuestro archivo de Blender. Nos vamos acá a Compositing. Le damos en Usar nodos. Desplegamos esta pestaña y vamos a darle acá en Imagen Editor. Y aquí vamos a buscar el resultado del render. Vamos a desplegar esto, a minimizar un poco esto. Seleccionamos este Composite y lo movemos hacia acá. Y con Shift A vamos a buscar un nodo llamado Glare. Lo vamos a activar. Y como pueden notar, ahora se está generando este efecto en todas las partes de la iluminación de nuestro faro. Pero acá vamos a elegir
que sea Fog Glow. Y pueden notar ahora cómo se está haciendo este bonito efecto. Acá podemos aumentar el tamaño. En este caso creo que con un valor de 7 se vería bastante bien. Y si ustedes se van al resultado del render, pueden notar que ya se está aplicando los elementos que hemos puesto acá en composición. Otro detalle que podríamos añadir a nuestro faro es poner un pequeño borde alrededor de todos los elementos de nuestro faro, creando un efecto parecido al cartoon. Y para hacer esto únicamente tendríamos que desplazarnos acá a donde está el freestyle, lo desplegamos y acá en el tamaño o el grosor de la línea podemos ponerle un valor de 0.6 y voy a presionar F12 para hacer otro render y que ustedes vean el resultado. Bien, se ha aplicado acá el efecto de freestyle. Después que se hace el render, se procesa el archivo y luego se hace este efecto. Pueden notar que esto le da un toque bastante atractivo a la escena. Pueden ver acá la comparación. Tenemos este que no tiene la línea y este que sí. Y bien, otra cosa que pueden hacer ya en el área de composición es añadir otros nodos que son bastante útiles. Por ejemplo, pueden buscar un brillo y contraste. Y pueden modificar pues obviamente acá el brillo de su imagen y el contraste. Y pues automáticamente se estará haciendo también en el resultado del render. Pueden añadir también un tono y saturación que está acá, donde ustedes también pueden manejar ciertos aspectos del tono, saturación, etcétera. Y también pueden añadir otro llamado que sería este color balance, que pueden ponerlo acá. Y de igual forma ustedes pueden hacer diferentes balances de color en su escena. Y eso es muy útil para lograr resultados muy diferentes en nuestros renders sin la necesidad de ir a un programa externo de editor de imágenes. Así que en este caso voy a dar Control Z para quitar todo esto. Así que bien, ya que han hecho todos los ajustes, lo único que tienen que hacer es irse a su resultado del render, ir a Image, darle en Save As, buscar la ruta donde van a guardar su archivo, elegir un nombre, elegir un formato, en este caso yo siempre elijo PNG y darle en guardar imagen. Bien, ya tenemos nuestro faro low poly terminado. Espero este tutorial haya sido útil y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si quieres apoyarme, puedes hacerlo con una donación. Me ayudaría muchísimo para seguir creando más tutoriales. Puedes hacerlo con el botón de gracias o por medio de mi PayPal. En la descripción te dejo el link. Nos vemos en el próximo video.